Carlos, hablemos del área de influencia de la ciudad, el famoso cercado y sus iglesias. Ya. El entorno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no es verdad? Sí. Que en realidad empieza a diseminarse en el entorno las chacras y haciendas, como hemos dicho anteriormente, a partir de la consolidación de esta ciudad en este lugar donde nos encontramos como único núcleo urbano, que eso es a partir de 1622, cuando la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en su última escala antes de venir acá en Cotoca, se fusiona con San Lorenzo y configuran el único núcleo urbano ya de lo que se conoce como el Oriente Boliviano, ¿no es verdad? Aunque ya debemos decir de que Valle Grande había sido fundada en la segunda década de ese mismo siglo, ¿no es verdad? Ya. Entonces, aquí encuentran los españoles el terreno fértil para el cultivo de la caña de azúcar y la crianza de ganado bovino, que vendrían a ser los dos pilares básicos de la economía cruceña durante muchísimo tiempo. Sobreviven, ¿no es verdad? La agricultura y ganadería sobreviven hasta ahora. Así es. Como los pilares. Entonces, se empezaron a proliferar las estancias, chacras y haciendas en lo que hoy se conoce como, lo que se conoció en la época republicana ya como el cercado, que es los llanos de Grigotá, que es lo que actualmente configuran la provincia Andrés Ibáñez, Guarne, Obispo Santisteban, Sara y Chilo y el norte de la provincia Cordillera, ¿no es verdad? Te pregunto, ¿eso tiene que ver con la marcha hacia el norte, hacia Mojos? Porque me está dando un camino, digamos. Claro. Bueno, es importante lo que mencionás, porque es acá, digamos, donde se configura lo que se conoce como pueblo camba o cultura cruceña, en realidad, ¿no es verdad? Acá, desde un comienzo, bueno, las etnias locales vienen a ser los chanés, en el norte los yuracaré, los guaraníes acá un poco más al sur, ¿no es verdad? Y algunas etnias minoritarias en los alrededores. Entonces, acá, durante ese desarrollo productivo, se incorporan en la mezcla para configurar lo que acabo de mencionar, los chiquitanos, que siempre también, porque debemos recordar de que la primigenia fundación de Santa Cruz es en Chiquito, ¿no? Claro. Entonces acá vienen contingentes significativos de chiquitanos ya cuando se asienta definitivamente la ciudad aquí, guaraníes, yuracaré, los chanés ya mezclados, y posteriormente se incorporan en el siglo XVIII, donde hay mayor constancia, indígenas mojeños también, ¿no? Al final del siglo XVIII, como consecuencia de algunos picos mayores de productividad, viene un significativo número de labriegos de la provincia de Valle Grande, ¿no es verdad? Así como esclavos negros, tanto fugitivos como intercambiados con las colonias portuguesas del Mato Grosso, ¿no es verdad? Entonces, con el tiempo se vio la necesidad, bueno, desde un comienzo eran asistidas por diferentes religiosos, ¿no? Las haciendas. Importante la presencia religiosa. Exactamente. Y en las haciendas se van formando capillas para la doctrina religiosa, la catequización, todo eso, pero no es sino hasta 1765 en que se desprenden las dos primeras viceparroquias. Pero es bueno mencionar de que existe la misión de Buenavista. Eso te iba a decir. Pero antes de que se desprendan como viceparroquia, ya tenés en ese trayecto la misión de Buenavista, 1694. En este lado, o sea, en este perímetro, en esta delimitación territorial que tiene, por ejemplo, como límite extremo hacia el este el río Grande Huapay, ¿no? Hacia el sur igualmente, hacia el otro lado la cordillera de los Andes, o sea, hacia el poniente, ¿no? Y hacia el norte las convergencias de los ríos Yapacaní, Chilo, y el mismo Río Grande, así como el Piraí, ¿no es verdad? Y ahí, dentro de este espacio, es que se funda la misión jesuítica de los santos desposorios, ¿no es verdad? De María y José.
Y eso... Estamos hablando de qué año. 1694 aproximadamente. ¿No? El padre Juan de Montenegro funda la misión de de los santos desposorios de Nuestra Señora de Buenavista. Algo así. Es mojeño, sí, ¿no? Territorio mojeño. Perteneciente a las misiones de Mojo. No territorio mojeño, pero perteneciente a la provincia jesuítica de Mojo. ¿De acuerdo? Perfecto. Hay, digamos, como que no hay una precisión de las dos primeras fundaciones. Por ejemplo, un experto en la materia, el doctor Isaac Sandoval, que es buenavisteño, menciona de que la primera fundación fue aquí en Palometilla, en uno de los costados del río. Posteriormente se fue al otro costado del río Dolores, que es próximo a Buenavista, y finalmente recaló donde está ahorita, este momento, ¿no es verdad? Que tiene una iglesia Viedma dice de que fue acá cerca de Campanero, aquí en el extremo de la comarca grigotana, aquí de Cotoca, más hacia el este, o sea, entre Cotoca y el Río Grande, ¿no es verdad? También Azubí, creo que Palometa, y finalmente el lugar donde se encuentra. Qué bueno mencionar que el lugar donde se encuentra fue adquirido por los padres jesuitas, una señora de Arteaga, en 1724. Como hemos dicho, ya la influencia de los hacendados, chacareros y estancieros ya había llegado por allá, ya eso era propiedad de una señora, que los jesuitas, por la ubicación estratégica y además como nexo fluvial con la misión de Loreto, de Mojo, ¿no es verdad? La iglesia de los Santos Desposorios de 1694, de acuerdo más o menos como registro. Viene a ser la primera fundación en esa época, ¿no es verdad? Pero ya cuando se asentó definitivamente y se consolidó la misión fue en 1724 cuando compran esos terrenos, esa propiedad a esta señora de Arteaga, y ahí se asienta definitivamente y construyeron un templo que Viedma, por ejemplo, nos lo menciona, dice, ya quisieran en la ciudad de Santa Cruz o la catedral tener la envergadura de este maravilloso templo, ¿no? Y sigue siendo un templo maravilloso. Sigue. ¿Cuánto le queda de lo que...? Quedan muchas piezas de platería, pero el mayor patrimonio, digamos, se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Sí. Pero quedan muchas cosas de valor de la época jesuítica. Ahora bien, esa misión alcanzó, como todas las misiones jesuíticas, dentro de la comarca grigotana, la de mayor nivel de productividad y diversificación, digamos, ¿no? Tenía grandes cantidades de ganado y era la más productiva de toda la comarca en cuanto a caña de azúcar, chocolate, arroz. Entonces era esplendorosa. Que finalmente llegaba acá y de acá se iba. Claro. Y uno de sus puertos era Cuatro Ojos, por ejemplo. Y después, por unas disputas de etnias, digamos, de parcialidades dentro de la misión, se ven en la obligación de fundar, pero esto en la última parte de la época jesuítica, la misión de Santa Rosa del Zara, ¿no? Que es también fundada por los padres jesuitas. De ahí es un desprendimiento. Es un desprendimiento. Entonces, en ambos casos, el nexo con las misiones de Mojo era el río Piraí, en la mayor parte de las veces, ¿no? Dependiendo de la época del año y dependiendo también hasta cuándo fue el Puerto Paila, que también es bueno mencionar Puerto Paila, que era una de las recepturías de los padres jesuitas, que es donde todo lo que venía tanto de Mojo como de Chiquito, ahí se manejaba para la contribución en la época de la corona y después en la época de la República de Bolivia, ¿no? Ya después de la salida, ahí pagaban sus tributos. Ahí tenían una enorme estancia también, ¿no? Que fornecía, porque tenían un sistema fluvial muy bien organizado, con canoas, batelones, todo tipo de embarcaciones y grandes contingentes de remeros, ¿no? Entonces, ahí era un centro de aprovisionamiento y también de intercambio comercial. Eso es muy desconocido, pero es desconocido incluso cuando hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Claro, incluso cuando nombrabas Cuatro Ojos, ahí había un puerto interesante. Claro, y Paila llegó a ser mucho más importante por el caudal del río, que lamentablemente porque vos sabés, estos ríos aluvionales arrastran muchas barrancas, sedimentos, entonces a veces se modifica el curso y a veces el calado se modifica, ¿no? Entonces en el siglo XIX perdió considerable vigencia, por eso se buscaban vías alternativas siempre, y una de ellas fue tanto Cuatro Ojos como Palometa. Ahí había una capilla grande en
Puerto Paila, de los padres jesuitas, ¿no? Ahí también es donde ellos almacenaban mercancías en grandes cantidades, habían grandes... No quedan vestigios de eso, quedan vestigios, lamentablemente, de nada de eso. Porque después de la de Buenavista podemos hablar cronológicamente en 1705 ya de lo que viene a ser Porongo. Porongo fue una misión fundada por padres seculares, que luego fue transferida a padres mercedarios, a los padres mercedarios, ¿no? Eso es aquí próximo a la ciudad, ¿no es verdad? Es aquí donde está el famoso pueblo tradicional de Porongo, ¿no? Bueno, y esa fue una misión con indígenas chiriguanos. En realidad era una misión muy guaraní, similar a las del Chaco, ¿no es verdad? Con las mismas características y todo. Ahí desarrollaron, digamos, la particularidad del cultivo del café, ¿no? También la caña, también la crianza de ganado bovino, hasta 1826 en que salen los mercedarios y ya se seculariza. ¿Cómo se levanta la iglesia de Porongo? Bueno, la iglesia de Porongo responde al estilo clásico de las iglesias cruceñas, que esa es una de las particularidades de la identidad cruceña y de su aspecto religioso, es la arquitectura maderera, ¿no? De 3 naves, no con la misma monumentalidad de las iglesias de las misiones jesuíticas, obviamente, pero con el mismo estilo y con sus riquezas de acuerdo a la capacidad de la misión, ¿no es verdad? Y seguramente ha sido reconstruida en muchas oportunidades porque así ha sucedido prácticamente con todas las iglesias, tanto de la ciudad capital como de las misiones o del entorno del cercado, por cuanto los materiales eran bastante perecederos, ¿no? Entonces tienen una vida útil limitada y se tienen que ir siempre reconstruyendo, ¿no? Pero esa iglesia que tenemos ahorita nos llama mucho la atención, por lo que son pocas las que se conservan y son parecidas, pero en realidad todas las de la campiña grigotana eran así. Es cierto que las que eran de misiones, aunque sean diocesanas, de curas diocesanos, eran un poquito mejor, digamos, con mayor riqueza que las comunes, que las parroquias comunes, ¿no? ¿La de Buenavista no es diferente? La de Buenavista fue también igual, fue una gran iglesia similar a la de las misiones, obviamente, ¿no? Fue igual y con los mismos desarrollos artísticos, porque era una misión con indios chiquitanos, mirá vos. Por eso la vez pasada cuando te hablé de que en el Chapare, las misiones pioneras del Chapare en el siglo XVIII fueron con indígenas chiquitanos de Buenavista. Claro. ¿No es verdad? Sí. ¿No? Y ya después hubieron misiones de franciscanos con Yuracaré y todo eso, ¿no? Y algunas colonias militares. Pero porque es bueno aclarar, digamos, de que los actuales habitantes y ocupantes del Chapare son relativamente nuevos, no tienen más de 25, 30 años de estadía, ¿no es verdad? Sí, sí. Entonces, si vamos a hablar de territorio... Son trasladados por cuestiones políticas. Eso es tierra Yuracaré. Esa es tierra Yuracaré. Y el nombre Chaparé también es. Chaparé también. Entonces, Buenavista tuvo un lindo templo, que este último, esa torre la hicieron en las primeras décadas del siglo XX, la torre, superpuesta en el templo maderero. Ya después con esta congregación, creo que son de Santiago Apóstol, lo que ocupan, ellos ya demolieron el antiguo templo que estaba bastante deteriorado. Sí, que en tierra, de plata. Siempre pues ¿no? se ha cultivado esa idea, ¿no? Por eso es que muchas veces se han tumbado se sabe que se haya dado el en ese caso yo pienso que en el caso de Buenavista fue por deterioro, ¿no? Y se hizo ese templo modernísimo, ¿no? Sí. Pero no menos simpático, ¿no? Sí, sí. Y la torre fue hecha por arquitectos, no sé si los cadarios, creo que los cadarios también tuvieron que ver los italianos, ¿no? Y algunos otros connotados de los que tantas veces hemos mencionado de esa época, ¿no? Que es un lindo, para mí, bueno, los gustos son muy personales, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo, sí, a mí también. Estéticamente, ¿no? Sí, además... Entonces Buenavista viene a ser una misión dentro del cercado, perteneciente a la provincia jesuítica de Mojo, no a Mojo, al territorio de la gobernación de Mojo, sino a la provincia... En el trayecto, el primer lugar de descanso, digamos, era la Enconada. Claro, la Enconada viene a ser un punto de convergencia de la zona desde los comienzos que hemos mencionado de
mayor productora de caña de azúcar. Sí. Siempre lo que hoy es la provincia de Guarnes concentró, ¿no?, la mayor cantidad de ingenios azucareros. Ingenio me refiero al ingenio primitivo. Sí. ¿No? Hoy es la provincia de Guarnes. Exactamente. Es territorio chané. Territorio chané, obviamente. Y tenía el nombre de la Enconada, para ubicarnos. Digamos, Chané, ¿no?, es el nombre original de la zona, ¿no? Claro. La Rinconada de Chané. Y Chané concretamente después en el siglo XIX se le comienza a llamar la Enconada, ¿de acuerdo? Pero en todo caso era la Rinconada de Chané, todo el área. Porque abarcaba el rincón de Azusaquí, el rincón de Tocomechí, estaba la Grandiosa, que Chocuete. También, ¿te acordás que habíamos hablado Conozco la vez pasada? Todo eso. Claro, vos sos de por allá también, tenés nexos familiares, ¿no es verdad? Esa zona se tipifica, digamos, como la zona de mayor concentración de producción azucarera, ¿no? Desde la época además colonial. Por su cercanía al centro urbano. Y el territorio también, además, ¿no? Y el terreno parece que más apto, que esa zona abarcaba más o menos hasta lo que es Vibosi, lo que es Saavedra actualmente, ¿no? Que esa también es otra misión interesantísima, ¿no? Que sirvió como nexo para conectar con diferentes puertos ocasionales en el Río Grande, ¿no? Entonces te decía de que, lo que es Guarnes, primero fue Chané, luego se le llamó la Enconada y después por ley de la República se le denominó Guarnes, ¿no es verdad? Y ahí concentra lo que es Azusaquí, todos esos sitios que te he mencionado. Eso es de 1791, aunque ahí se hizo la primera 1840. capilla. La primera capilla se la hizo en esa época, ¿no? La primera capilla ya para Rosario. Consagrada a Nuestra Señora del Rosario, correctamente, exactamente, ¿no? Y como podemos ver en alguna ilustración, responde también al estilo arquitectónico maderero tradicional, clásico de la cultura cruceña, ¿no? Ahora, de 1791 ya habían lo que vos decís, los ingenios azucareros y todas estas cosas. No, fue desde el comienzo, desde que la ciudad se asienta, porque esta es una tecnología bien primitiva, es milenaria, la del trapiche con los rodillos, ¿no es verdad? Sí. Y de madera. Entonces ya se consolida como un poblado a partir de su... Claro, es decir, ya la iglesia congrega al pueblo. Así es, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Ya se erige una capilla formalmente para aglutinar todos esos sitios que te acabo de mencionar, ¿no? Volviendo a Vibosi, esa misión ya es de 1804 o 5 más o menos, que es fundada por un padre franciscano, pero que al poco tiempo es nomás cedida a los padres diocesanos, ¿no? Es lo que hoy se conoce como General Saavedra, ¿no? Ahí ese sitio, tanto para ir a Mojo como para ir a las misiones de Guarayo, era una de las alternativas, ¿no es verdad? Era un sitio de paso. Esa misión fue fundada también con indios chiriguanos, guaraníes, ¿no? Todas ellas desarrollaban cultivos de diferente índole, y ganadería bovina, ¿no? Mira, 1791 San Carlos. San Carlos Barromeo, esa fue fundada por un cura de la catedral, ¿no? Con indígenas yuracarés, esa es post-jesuítica, por supuesto, ¿no? A poca distancia de Buenavista, ¿no? También con las mismas características, porque las misiones jesuíticas dictaron un modelo, ¿no? Entonces como que se trataban después de la salida de replicar, aunque no con el mismo éxito de repente, pero sí respondían a las mismas características de producción, donde el indígena 4 días aproximadamente, en algunos casos habían excesos, digamos, ¿no? Más de la cuenta, pero generalmente eran 4 días para la iglesia, ¿no? Y 2 días para él, porque el domingo no se cuenta, ¿no? Ah, no se contaba. No se contaba. No se contaba. ¿No? Ahora, Buenavista no es tan importante en su momento, y aunque después lo vamos a ver cuando hablemos de las devociones, hoy tiene una devoción muy grande en Buenavista. ¿Ah? Me parece que te estás refiriendo a Buen Retiro. A Buen Retiro, perdón. No, claro, Buen Retiro es del municipio de San Carlos, que es vecino, son Buenavista, San Carlos y Buen Retiro son de la provincia de Ichilo, ¿no? Sí. Evidentemente, pero eso es relativamente bien nuevo. Claro, eso es nuevo. Eso no tiene más de 10 años, diría yo, ¿no?
poco más. Sí, o sea, digamos, ya la asistencia masiva... Ya es reciente. Sí. Pienso que es... Después vamos a hablar del porqué bastante, del santo y cómo llega. Bastante reciente, correctamente. Sí. Paurito, 1760-65. Paurito y Portachuelo responden a una cédula real de fundación eso de ciudades. Eso es interesante. Claro, que son expropiaciones, porque lo que hemos dicho es de que casi todas las chacras y haciendas que se diseminaron en el entorno de la ciudad como punto más alejado, el puerto de Cuatro Ojos, la cordillera aquí hacia el oeste, el Río Grande y la parte sur, la parte norte de cordillera y la sur del cercado, ¿no es verdad? Todas las chacras y haciendas se diseminaron en esta área y luego con el tiempo muchas de ellas se fueron convirtiendo en los pueblos que hoy conocemos y que hemos mencionado, ¿no es verdad? Portachuelo, por Ahora ejemplo. bien, Paurito era una hacienda de un hacendado particular, al igual que lo que hoy conocemos como Portachuelo. Entonces fueron expropiadas por la ciudad para fundar pueblos. Pero además fueron viceparroquias, ¿no? Claro, después de ser fundada como pueblo se le otorgó el rango de viceparroquia, ¿no? Eso le da un rango superior. Claro, ¿ya? Y además ya aglutinan a la feligresía de manera ya más oficial, ¿no es verdad? Ya. Y cumpliendo con todos los oficios religiosos, con curas permanentes en ambos casos. Porque en los otros lados no necesariamente. No necesariamente, pero en estos casos sí, porque ya cuando se ve por conveniente realizar ese fin es porque ya hay la necesidad, digamos, de hacerlo, ¿no? Y eso se produce simultáneamente en la fundación de ambas poblaciones de manera oficial, pero ya habían haciendas preexistentes, ¿no es verdad? Paurito está un poquito alejado de la ruta, de la ruta y Portachuelo congrega claro, más. Paurito queda aquí al sudeste de la ciudad, claro, pero tenemos que entender de que hasta las primeras décadas del siglo XX inclusive, claro, los nuevos trazados, digamos, son los que modifican las circunstancias, ¿no? Pero era una zona de altísima producción cañera. Ahora solo se limita básicamente al sombrero de Sao y algunas escuálidas actividades, ¿no? Sí. Pero era un espacio que tenía también en su entorno. A Paurito es el camino el que lo termina, claro, porque después se hace el camino oficial para allá, cobra más importancia, el ferrocarril se va por el otro lado, en fin, y queda como en un bolsón. Sin embargo, mira la importancia no es fácil ir. En el 1760, 65, claro, tenía una importancia capital. Aglutinaba Paurito toda una serie de haciendas como Tundi, Tipoy y muchísimas más, digamos, que son de la tradición cruceña, productoras de caña, de crianza, de ganado mayor, menor y otras diversificaciones, pero era un sitio de gran nivel de producción. Tiene que haber sido, porque tenía inclusive, una hasta no hace muchos años, hasta 20 años que yo fui y saqué una muy buena cantidad de fotos, que quedaban muchísimas casas en pie, conservaba, digamos, bueno, el tamaño se nota a la escala y fundamentalmente la solidez de muchas de sus construcciones. Eso del tamaño. Que generalmente la mayoría de los pueblos durante mucho tiempo, especialmente en la época colonial y gran parte de las republicanas, no pasaban de 1 o 2 cuadritas así alrededor de la plaza, y en Paurito se ven casitas ya más alejaditas de la plaza, consistentes, con horcones muy bien tallados, y una mayor cantidad de viviendas coloniales en todo caso, ¿no? Tal vez esto no tenga mucho que ver, y en una de esas no es tu especialidad, pero la puerta de 4 hojas. La puerta de 4 ojos es una puerta típica de Santa Cruz, es propia, ¿verdad? ¿no? Porque claro, es propia y además contribuye muchísimo. Por ejemplo, tiene que ver mucho con el carácter y la idiosincrasia de la gente. Además, es un medio de comunicación también, ¿no es verdad? Y de ventilación para el clima también, ¿no es verdad? Entonces, era muy común ver, hemos conocido todavía en nuestra infancia, ¿Cómo no? porque Yo pertenecemos a esa última generación de Santa Cruz Pueblo, donde era frecuente ver a la gente detrás de su puerta de media hoja, mirando, saludando y mirando al vecindario. ¿Vos debes haber vivido en casa de 4 hojas? Seguramente, con toda seguridad. Inclusive en mi infancia, en la casa de mi abuela, en la calle Quijarro, se solía dormir con la ventana abierta, al lado de la calle, digamos, ¿no? Y, por supuesto, las puertas, casi todas las del vecindario eran de 4 hojas. ¿No es verdad? Entonces eso contribuye también a una ventilación permanente, ¿no? Un flujo de aire, y además es costumbre del cruceño, no solo sacaban las sillas afuera para la tertulia,
Y la mala costumbre también que eso obligaba al peatón a bajarse porque Sí. ocupaba el corredor que generalmente es para el viandante, pero ahora se ve, digamos, peor todavía, ¿no? Pero todavía, te cuento que todavía hay lugares donde se sacan las Seguramente, ¿no? En los barrios todavía se sacan las sillas afuera. Claro. ¿Ah? Y hay lindas fotografías de diferentes puertas, ¿no? Entonces, en Paurito, Diferentes modelos. ajá, en Paurito, el pueblo El pueblo fue un centro, te deja así un- como La Enconada, lo que fue Guarnes, también era un centro que aglutinaba una serie de haciendas, ingenios azucareros. Acá también de igual manera en su entorno se difundieron otras más pequeños, ¿no? Ya que estamos hablando de Guarnes, ¿cuándo llega el algodón? Bueno, el algodón en realidad existe acá, hay un algodón nativo Ya. como primera medida. Y luego se cultivó algodón, no tan en gran escala como en Chiquito, ¿no? Pero en todo Chiquito caso, era si un centro más claro, algodonero que- de gran producción, porque una de las grandes riquezas de los padres jesuitas era la producción de tejidos de algodón, Claro. ¿no es verdad? Sí. Uno de sus principales productos de exportación justamente eran los géneros, ¿no? Los géneros de tejidos de algodón. Pero si te referís, digamos, al algodón que conocemos ahora ya a nivel industrial, evidentemente, ¿no? Ahí en el entorno de Guarnes se funda la algodonera boliviana, pero Claro. eso ya es en la década de los años 50 Ya del es- siglo XX, sí, ¿no es ya verdad? de la Revolución. Acá no había una tradición algodonera, no, digamos, no había. aquí en el entorno. Sí, en Buenavista tenemos registro de que en la época misional hubo cultivos en la zona, ¿no? Pero así como tradición, aquí en el cercado, no, digamos, sino hasta los años 50 del siglo XX. Ya hablamos de Paurito y Portachuelo y nos olvidamos de que Santa Rosa del Sara es anterior. Claro, Es la te había última- mencionado, Santa la Rosa última era como un misión jesuítica. apéndice, claro, fue la última y justamente es fundada nada más que 3 años antes de la salida de los padres, ¿no? Ya. Y fue como una obligación, porque era una de las grandes estancias del sistema de Buenavista, ojo, Ya. ¿no? Y se funda por una necesidad de unas controversias entre parcialidad de la misma misión de Buenavista, que se ven en la obligación de hacer una nueva misión en lo que era una de las grandes estancias que te digo del sistema de la misión, ¿no? Que era de gran productividad. Cometimos, Buenavista tiene, Porongo es la iglesia de San Juan Bautista. Claro, es el nombre oficial, el nombre con que se funda, la misión se consagra a San Juan Bautista Ya. y acaba siendo San Juan Bautista de Porongo, ¿no es Ya. verdad? Que ese es el nombre nativo, o sea, tradicional del lugar. Ahora, por ley de la República también, de comienzo del siglo XX, se le cambia el nombre a Ayacucho, pero ¿no? no resultó. No resultó. Hubo un tiempo que El los cantón se porongueños- llama el cantón o el municipio, ¿no? O no sé cómo. Hubo un tiempo que los porongueños intentaron que se cambie el nombre, pero no les gustaba Porongo. Sí, bueno, Pero en esa hoy- época se hoy cambiaron, vamos- por ejemplo, La Enconada pasó a ser Guarne, Sí. Vibosi pasó a ser General Saavedra, Saavedra. Guayaramerín pasó a ser Puerto Sucre, Ya. ¿no? Porongo, Ayacucho. Montero, que era... La Víbora, San Ramón La de la Víbora, Víbora, pasó a ser Montero. Exacto. Y algunos otros más que no se me vienen a la memoria, Sí. pero no dieron, bueno, en algunos casos sí, ¿no? La iglesia de Paila era la capilla de los jesuitas. Era una capilla grande que hicieron los jesuitas porque Y Paila, era conocida con ese nombre. claro, siempre se llamó Puerto Paila, Ya. ¿no? ¿Por qué? Que como te digo, vaya uno a saber, digamos, porque Paila es el recipiente por eso te digo. de cobre donde se produce la cocción del caldo de la caña, ¿no? Para la elaboración del azúcar. Yo no sé, la verdad, no he investigado a profundidad, no he encontrado datos sobre el tema. Eso es interesante, en algún momento vamos a hablar ya de manera más extendida, porque fue un puerto de gran escala ese, ¿no? Ahí tenían, pues, de acuerdo a los datos, la cantidad enorme de ganado bovino y grandes almacenes, así como astilleros también. Almacenes Almacenes, y porque astilleros. ahí se recepcionaba toda la mercancía, tanto para exportación como para el pago del tributo de Mojo y de Chiquito, ¿no? Ahora, cuando me decías astillero, me estás hablando de... Fabricación de embarcaciones, obviamente me que estás no de hablando un barcos. río, ok, pero me estás hablando de un río, de una... Bueno, el Río profundidad Grande sí, interesante. ha sido navegable, pues, así, con embarcaciones relativamente grandes, hasta Puerto Paila, hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Ahora, hasta más abajo,
hasta el siglo XX, ¿no? Que fue el Claro. famoso turbión ese de las primeras 2 décadas del siglo XX, que tanto inutilizó los puertos del Río Grande como los del río Piraí. El río Piraí, el puerto de Cuatro Ojos se inutiliza para embarcaciones a vapor en 1929 por un turbión en el Río Grande que taponea la desembocadura del Piraí por los sedimentos y lo obliga, digamos, a buscar cursos por otro lado y formar los colchales, y creo que ahora al final las aguas escurren al Yapacaní, ¿no? Entonces se inutilizan ambos en esa época definitivamente, porque hasta Es importante la segunda Cuatro década Ojos. Vos del tenés tercer... un cuadro sobre Cuatro Ojos. Sí, correcto. Por eso claro. te digo que es importante Cuatro Ojos como puerto. Sí, fue fundado en realidad en la época de los padres jesuitas como puerto, inclusive Palometas también, que es más arriba, ¿no? Ya. Más arriba de Cuatro Ojos, era parte también de los proyectos de comunicación fluvial de los padres jesuitas. Pero el puerto de Cuatro Ojos tiene naves de envergadura nomás. Claro, llegaban bueno, no todo el año, pero sí en la época de aguas, donde donde subían los niveles de las aguas, y el río tenía el caudal suficiente, entraban embarcaciones a vapor. Ahí entró la lancha Hans Grete, que es una lancha grande, claro, digamos, y muchísimas otras más, ¿no? La Itene, la de tu pariente Carlos Melquiades Barberí, que era la Andrés Ibáñez. El vapor Andrés Ibáñez. Ese entró ahí también en varias Era un vapor oportunidades. grande. Exactamente. Como te digo, eso solo hasta 1929. Siguió sirviendo el puerto, pero ya para embarcaciones más pequeñas, ¿no? Ahí llega el primer vehículo. ¿O No, el primer vehículo llega por la vía de Puerto Suárez, Ahí que lo llega trajo por el Puerto. doctor Ángel Sandoval, ¿no? Sí. Ahí sí llega el segundo. Ya, yo ¿no? tenía referencia. Claro, de algo y ahí así. llegan, o sea, bueno que mencioné, porque por Claro, el puerto porque yo tenía Cuatro Ojos referencia. llegan, por ejemplo, la primera tecnología a vapor significativa aquí en Santa Cruz en realidad, que fue la famosa, que se conoció después como la barriada de la máquina vieja, ¿no? Era una enorme máquina a vapor de origen alemán que trajo O sea, don Ricardo Chávez para moler harinas y aserrar madera, ¿no? Eso que llegamos a conocer nosotros. Claro, como que era una cosa que vos no te das idea de cómo la han podido traer, ¿no? Ese despojo que estaba ahí en la cancha, esa es la esa es la famosa máquina. máquina que trajeron por la vía fluvial, porque tenemos que, ya lo hemos repetido en varias oportunidades, que Pero sirve. navegaban los mercaderes cruceños en sus batelones desde Cuatro Ojos, luego salían al Río Grande. El Río Grande, más hacia el norte, se junta con el Chapare, luego con el Ichilo, y forman el Mamoré, ¿no es verdad? Y del Se iba hasta el Mamoré Beni. pasaban el Beni por el Mamoré con el Beni forman el Madera, luego tenían el famoso sistema de transbordo por las cachuelas del Madera, salían a San Antonio, que era una pascana de mercaderes cruceños, y le tiraban hasta el norte del continente, salían a Belén do Pará. A Belén. ¿No? Entonces era un viaje de mucho más de 3.000 kilómetros, ¿no? Que lo hacían, ida y vuelta, porque es curioso ver de que el acero y el hierro que traían por Belén do Pará a través de tremenda travesía atravesando el continente, Meses. era más barato que traerlo del occidente de Bolivia. Porque la forma de traer las mercancías del occidente de Bolivia era solo Era a por lomo de tracción a sangre. mula. Primero llame y después mula. Que te salía caro, no que puede se una moría el llamita, bicho. ¿cuánto puede cargar? ¿No? Entonces, Claro. y además no admitía camino para carreta. Claro. Era solo de herradura, digamos, en el caso ya de Cochabamba, de Chuquisaca para acá. ¿No es verdad? Entonces, mira vos, el acero, ¿Cuánto duraba la prácticamente la travesía totalidad esa? del acero lo traían de Belén do Pará, las especias, inclusive hasta porcelana china, después los pianos, en fin. Era una ruta muy utilizada por los cruceños y eso es muy desconocido y es lamentable que se ignoren, digamos, Claro. el esfuerzo de nuestros antepasados para poder conectarse con el mundo, ¿no? Belén era muy importante en ese. Claro, Belén do Pará era muy importante porque era una colonia portuguesa diferenciada de los centros tradicionales de poder de Río de Janeiro, por ejemplo, Sí. ¿no? Era autónoma, ¿no? Y su área de expansión abarcaba hasta el Mato Grosso, ¿no? Su influencia. O sea, de que ellos solamente tenían vínculos con la corona, con Lisboa, Belén do Pará. Claro, estaba muy lejos, Claro, muy lejos, ¿no? y estaba todo el Amazonas Y controlaba, como para cruzarlo. controlaba todo el Amazonas, ¿no? Y mirá vos lo que llegaron a abarcar, ¿no? El problema nuestro fue que los gobiernos centrales cultura bolivianos diferente a la- altiplánicos, digamos, enajenaron porque era muy ajeno, ¿no? Nosotros, nuestros antepasados ya habían tenido un control sobre el río Madera.
gran parte de lo que hoy es peruano, en fin, ¿no? Y siempre pidieron apoyo logístico a los gobiernos altiplánicos, pero todo lo contrario, ¿no? Porque al final eran muy tendientes a la enajenación de esos territorios. El control del río Madera y la llegada al Perú era Iquitos. Bueno, Iquitos siempre fue bien peruano, porque eso está muy ¿Pero lejano. la llegada era Iquitos? Claro, la salida por el río Madre de Dios, justamente Antonio Bacadíe murió en ese empeño, digamos, ¿no? El gobierno central le negó apoyo logístico y él por su cuenta, con plata prestada, fue a Europa a fundar su empresa, además de traer inmigrantes para poder colonizar el área, porque los pioneros nuestros, si bien vos podés tener una definición nominal, ¿no?, de la propiedad de los territorios, pero es con la ocupación real, ¿no es verdad? Y él había vislumbrado de que además de lo que decían los mapas, o al menos se podía consolidar fácilmente por cuanto los peruanos y brasileros estaban lejos de llegar a esa área que se perdió en realidad, ¿no? Porque en realidad la colonización del Acre, por un lado con los brasileños, es muy posterior a lo que a la entrega del río Madera, por ejemplo, que por ahí se entraron por el Purú, después ya de que Melgarejo le cede todo nuestra salida expedita. Y por el otro lado los peruanos ni idea, digamos, de llegar por ahí todavía, ¿no? Pero ya Iquitos existía. Si bien Ficarraldo ya había avanzado. Iquito, sí, pero Iquito es relativamente nuevo, digamos, ¿no? Es nuevo Iquito, es prácticamente de la época de la goma. Sí, como hemos dicho anteriormente, en el entorno de Iquito, o muy cerca de ahí, al igual 1860, 1890. Seguramente, sí, por ahí más o menos. En el Alto Marañón, en los otros ríos esos peruanos amazónicos, en las partes altas y en la zona de lo que hoy es el departamento de Loreto, capital Iquito, ahí se emplazaron las famosas misiones jesuíticas del Maynas, que desaparecieron, ¿no? Son fundaciones ya republicanas del Perú. Algún día ¿no? habrá que hablar. Pero el oriente peruano, el oriente colombiano, el oriente ecuatoriano y el venezolano no equiparan, digamos, históricamente lo que es el oriente de Bolivia, que es una gobernación desde 1561. Para ellos son territorios recién ocupados en épocas republicanas. Volvamos entonces a lo nuestro por acá. Portachuelo tiene la capilla de la Purísima Concepción, la iglesia. Por ejemplo, Portachuelo también fue un centro que aglutinó innumerables chacras y haciendas, tanto ganaderas como arroceras, porque eran múltiples, no era necesariamente que una era arrocera o exclusivamente cañera, eran diversificadas, pero concentraba, digamos, en su entorno muchísimas propiedades, porque es parte era uno de los núcleos importantes de aglutinamiento ¿Por qué Terebinto, de producción agropecuaria? ¿Por qué Terebinto tiene en 1854 importancia? Porque también Terebinto es una población ya mucho más cercana a la ciudad, aunque hay que cruzar el río, que también fue zona de concentración de mucha producción de chacra en su alrededor, ¿no? Y por el aislamiento, ¿no? Porque no está cerca de ninguna carretera troncal, Terebinto que se queda chico, claro, y Terebinto más chico todavía. Y sus pequeñas poblaciones aledañas o ranchitos son de las que más conservan la tradición cruceña, ¿no es verdad? Pero Terebinto así debe también haber tuvo sido Santa Cruz. Así seguramente, claro, ¿no? Luego viene usos y costumbres, es interesantísimo. Luego viene La Guardia en 1850. Terebinto tiene conexión también con esta parte acá de los ríos, de ese conglomerado de ríos, de lo que es Colpa, La Perdí, por atrás. ¿no es verdad? Que se conecta que ya Colpa es Ara, digamos, ¿no? Se conecta también por ahí. Terebinto por ahí se comunicaba también a Portachuelo, a la Luquilla. Claro, ahí la forma de salir por ahí. Exactamente, el Torrente, la Abra, pero todo eso está más al norte y eso conecta, digamos, es parte del mismo ecosistema. Por eso una iglesia ahí. Así es, porque digamos nuclea una serie de chacras y propiedades productivas de la zona. La Guardia. La Guardia tiene... Con su iglesia de la Purísima Concepción. Claro, tiene su iglesia. La Guardia es aquí próximo, ¿no? La Guardia era el punto de salida, digamos, donde... Hacia como un punto fronterizo ya de salida hacia allá.
porque ahí es donde ya siempre hubo un control aduanero desde la colonia. Tanto para Valle Grande cuanto para Cochabamba. Más que digamos. todo para, claro, para la sierra, ¿no? Sí. Para la sierra, ahí siempre hubo un puesto aduanero, ahí es un Mirá feudo vos. de la familia Solís, digamos. Claro, sí. Y con el ¿Desde tiempo entonces se los convirtió, Solís ahí? bueno, desde el siglo XIX al menos, finales del XVIII, pero se hizo capilla ya en el siglo XIX también porque ya se empezó a crecer, ¿no? Hay unas lindas descripciones que son sobrecogedoras, tanto de Alcides d'Orbigny como del conde francés Mirá Francis vos. de Castelnau, primero de 1830 y después de 15 años después, donde hacen una descripción que si vos conociste La Guardia hace unos 30 años atrás, por lo menos, y algo más de repente, Claro. responde al paisaje que describe d'Orbigny, porque realmente es un sitio, d'Orbigny se atreve a aseverar ahí que de repente es uno de los sitios más bellos que ha visto en su vida, dice, ¿no? El paisaje, la casita, el control, toda la disposición de los elementos que configuraban el paisaje del momento, y el río está ahí cerquita, ¿no? ¿Verdad? Y el río abajo. Y el río abajo. Y la serranía comenzando. Pero más ahí. que todo era un sitio de paso, no Mucho un verde. sitio de conglomeración de grandes Ya. Pero la aduana haciendas, generó porque que haya no era el comercio lugar. alrededor. Claro, no, digamos, más que todo ya fue el crecimiento real, ya fue ya en el siglo XX, ¿no es verdad? Ya con la carretera, en realidad, la carretera antigua Pero de tuvo su Cochabamba, iglesia. ¿no? Tuvo su capilla, ¿no? Su capilla de la Su Purísima capilla, Concepción. que después se convirtió en parroquia, que es un lindo templo que hay ahorita al frente de su plaza, ¿no? En realidad era una capillita que se hizo, ¿no? Y después, 1807, Montero, con Nuestra Señora de Claro, las Mercedes. Montero también fue una hacienda, un paraje, en realidad, que luego... El Monte de la Víbora. Claro, era el Monte de la Víbora, ¿no ve? Y después ya se convierte en San Ramón de la Víbora, Ya. ¿no? El cura Hurtado funda oficialmente y hace un pequeño templo, ¿no? Y luego ya con el tiempo se va convirtiendo en Montero parroquia. por Pero bueno, Marceliano. claro, por Marceliano Montero. Ya, ok. Ahora Montero nunca tuvo la importancia que tuvo, por ejemplo, La Enconada, Vibosi o Portachuelo, ¿no es verdad? Inclusive cuando se crea la provincia de Guarnes, Portachuelo es una de sus cantones, o perdón, Montero es uno de sus cantones, ¿no es verdad? Ya Montero cobra, es de la revolución, Montero ya es de los años, exactamente, ¿no? La que Porque le da se convierte en el núcleo del norte integrado, del ingenio Guavirá y todo lo que significó el desarrollo agropecuario Claro, de la la Corporación zona, Boliviana ¿no? de Fomento mira a Montero como un núcleo para hacer un polo de desarrollo. Claro, entonces es relativamente nueva esa historia, ¿no? Aunque Montero tiene obviamente su Era el lugar de paso para Portachuelo propia sí. y luego ya con la carretera ya se convierte en un punto de bifurcación, ¿no? Porque de ahí salen carretera asfaltada a Okinawa, a Minero, a Yapacaní. Pero es a partir de la Revolución. 50. Exactamente, así es. Y Vibosi. Vibosi es la misión que te mencioné anteriormente, que es lo que hoy es Saavedra, de que era... San Juan Bautista. No, San Juan Bautista, sí. Es también, mira vos, como dice un estudio, creo que es del padre Tomichá, de que las advocaciones más comunes en lo que es el obispado de Santa Cruz es a San Juan Bautista, por un lado, en el género masculino, y a la Virgen del Carmen, por el Virgen otro, del ¿no? Carmen, sí. Sí, San Juan Bautista correctamente es Vibosi, que inicialmente fue fundada por un padre franciscano como misión, después transferida a los padres diocesanos, y fue un interesante punto, independientemente que con el tiempo también, porque es una zona eminentemente cañera, ¿no? Fue punto de comunicación de la alternativa para con el Río Grande, porque cerca de ahí hubieron varios puertos importantísimos, circunstanciales, ocasionales, ¿no? Porque por las características de estos ríos nunca fueron puertos, el único que queda de la época como puerto fijo sería Puerto Paila, ¿no? Pero ahí hubo un Puerto Alonso, cerca de ahí también la Seller en los años 20 tuvo el puerto de Buenos Aires, se llamaba, Nicolás Suárez la casa también, Seller. la casa Seller. Seller Billinger tuvo un puerto y Astillero tuvo ahí cerca de Vibosi en uno de los caminos, ¿no? Porque ahí salían varios caminos en busca de esos puertos. El otro también era el de Nicolás Suárez, el puerto San Nicolás, que es un aspecto bien desconocido, pero Nicolás Suárez tuvo... Sé que eso te iba a decir, sé que estamos hablando de iglesias y de fe y de todas estas cosas, pero
has nombrado a lo largo de este programa 4 o 5 veces a los Seller. Claro, y la gente tiene derecho a saber quiénes son los Seller. Bueno, don Emilio Seller fue un comerciante alemán que entró con una mano adelante y otra atrás y tuvo la habilidad tenía una gran habilidad comercial hasta convertirse en la casa comercial más fuerte de lo que hoy se conoce como el Oriente Boliviano, ¿no? Es lo que hoy es la alcaldía. Eso es la parte final, y eso creo que fue ya en la época de su yerno, si no me equivoco, ¿no? De Cuando Moser. se asocia con Porque Moser. la primera razón social es Seller Seller-Rosler es la primera, ya. ¿no? Luego es Seller, Rosler y Willinger. Ya. Y después Seller y Willinger, Ya. ¿no? Y después ya finaliza, al final la razón social de la empresa, antes de irse, es Seller de Moser, que era su yerno, pero ya había muerto don Emilio. Ay. La Seller funcionó en diferentes lugares de acá y tenía sucursales en todo el oriente boliviano, ¿no? Desde Riberalta hasta el sur. O sea, un potentado. Era fuertísimo, ¿no? Él donó el primer reloj a la catedral, Claro, ¿no? sí. Que ese es el que tiene San Roque, Sí. ¿no? Y bueno, fue una casa comercial de lo más grande y de lo más diversificada, ¿no? Absolutamente todo lo que se consumía, y tenía también la fábrica de alcohol y cultivos y ganadería también, pero principalmente aquí en Las Barreras, en la zona de Guarnes, ¿no? Ya, Que claro. me parece que la coronación de la reina la van a hacer ahí, algo así, he escuchado últimamente. Ajá. Que la verdad no sé por qué se la tiene que llevar a otro municipio. Pero bueno, era una empresa de gran escala, con grandes extensiones territoriales y grandes ¿Moser es el que se va? hatos ganaderos. Moser ya es el último propietario que compran ese inmueble que es construido, el de la alcaldía, como vivienda particular. Era de la segunda vivienda particular. mercado de Vespa, ¿no es verdad? Ella le mandó construir con el señor José Carlos Cadario como vivienda particular. Y luego pasa a Seller de Moser, y en la Segunda Guerra Mundial, por los problemas que hubieron con Alemania y Bolivia, digamos, que Él se se tiene que declara, ir. se tienen que ir, ¿no? Ahora, es cosa curiosa. No hay nadie que apellide Seller ni Moser aquí. No, porque la única hija casó con Seller y se fueron a vivir a Alemania finalmente, ¿no? Y allá quedó la familia. Sí. Creo que tuvo una sola hija, don Emilio Moser. El último detallito para que en el próximo programa entremos ya a hablar de las devociones. Ya. Buen Retiro tiene su iglesia del Divino Niño. Así es. Eso es de este tiempo, sí. Eso es de reciente. Bueno, Buen Retiro también en el pasado fue una hacienda que se convirtió en pueblo, ¿no es verdad? Claro. Y bueno, con la devoción que fue creciendo en este último tiempo, que es la devoción, yo la entiendo como honrar la vida de Jesús, la de los niños, no tanto Niño de Praga, Divino Niño, todos los niños, el honrar a la vida del niño Jesús entre sus 0 años y sus 12 años, ¿no es verdad? Vamos a comenzar a hablar en el otro programa de las devociones y vamos a comenzar con el Divino Niño porque es curiosa la forma en la que llega. Perfecto. ¿Sí? Listo. Gracias.